Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Verso 1. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No cierren su Biblia. Padre, estamos delante de tu divina presencia, una vez más pidiéndote que seas tú obrando en las vidas, en los corazones, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usa esta palabra para que pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y haga ese efecto deseado, Dios, y que tu Espíritu Santo trate, Dios mío, con los oyentes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Dice la Escritura que Dios nos dio vida a nosotros. ¿Y sabe cuándo nos dio esa vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque la persona que todavía está viviendo en delitos y pecados está muerto espiritualmente. Y necesita la vida de Cristo Jesús para poder resucitar a una vida nueva. Amén, aleluya. Por eso, hermanos, Dios nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos, hermanos, por las calles caminando, unos con vicios, otros con problemas, otros con diferentes cosas. Y quiero decirle, amado hermano, no se puede vivir sin Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios: sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Pero me llama la atención, hermano, gloria a Dios, que cuando nosotros estábamos muertos, espiritualmente hablando, alguien nos habló de Cristo Jesús. Aleluya. Y la persona, cuando escucha, hermanos, de Cristo Jesús, aunque esté muerto espiritualmente, al escuchar de Cristo Jesús, hay un cambio dentro de su ser. Aleluya. Créanme que esta es una realidad. Muchas de las veces nos encontramos personas cargadas de problemas de prostitución, problemas con los vicios, problemas de ataduras y otras cosas, pero en cuanto les hablamos de Jesucristo, empiezan, hermanos, sus lágrimas a rodar en sus mejillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando escuchan la voz de Cristo Jesús, hay un cambio dentro del ser humano. Aleluya. Cuando habla Jesucristo a través de su creación, a través, hermanos, de diferentes formas, siempre hay, hermanos, alguien
quien esté escuchando. Amén, aleluya. Por eso nosotros, hermanos, gloria a Dios, cuando estábamos muertos, oímos la voz de aquel, hermanos, que puede levantar a los muertos aún de las tumbas, y nosotros, hermanos, oímos su voz, y es por eso que hoy estamos dándole toda la honra, la gloria. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Cuando estábamos viviendo, gloria al Señor Jesucristo, en nuestros delitos y pecados, estábamos, hermanos, en esa condición porque no conocíamos de Dios, y en esos delitos y pecados nosotros anduvimos en otro tiempo. Aleluya. Nosotros practicábamos cosas que no le agradan a Dios. Hacíamos cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiéndole la corriente a este mundo. Aleluya. Pues veíamos que todo el mundo se drogaba, pues nosotros también. Pues mirábamos que todo el mundo se alcoholizaba, pues nosotros también. Aleluya. Mirábamos que todo el mundo hacía bailes y fiestas en sus casas, pues nosotros también. Veíamos, amados hermanos, que todo el mundo andaba mal vestido, pues nosotros también, siguiéndole la corriente a este mundo. Eso era, amado hermano, lo que andábamos haciendo, siguiéndole la corriente a este mundo. Es más, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Aleluya. El príncipe de la potestad del aire es el enemigo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Nosotros andábamos como marionetas, andábamos como unos títeres, y los hilos de Satanás nos movían, hermanos, para arriba y para abajo. Pero, amado hermano, un día escuchamos la voz de Cristo Jesús, y como estábamos viviendo en una situación difícil, ya no quisimos vivir esa vida, o estábamos ya cansados de vivir esa vida, o estábamos pasando por situaciones muy difíciles, y encontramos paz en Cristo Jesús. Aleluya. Pero ¿cómo lo hicimos para podernos deshacer de la corriente de este mundo? ¿Y cómo lo hicimos para poder quitarnos esos yugos, esos lazos y esas cadenas que estamos completamente encadenados por el enemigo? Simplemente, hermanos, escuchamos la voz de Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando escuchamos la voz de Cristo Jesús, todo cambia alrededor. Si Jesucristo se paseara por un panteón y hablara palabra, créanme, hermanos, habría muertos que se levantarían. Aleluya. Literalmente. Amén, aleluya. Y quiero decirle, hermanos, estamos hablando de muertos espirituales. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En ellos anduvimos en otro tiempo, siguiéndole la corriente a este mundo. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora está trabajando, que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y nosotros también, hermanos, estábamos como hijos de desobediencia. Pero es que no comprendíamos, es que nadie nos había hablado del amor de Jesucristo.
Es que nadie nos había explicado el plan de redención. Pero, amado hermano, escuchamos la voz de Dios y hubo un cambio en cada uno de nosotros. Dice que en esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo, siguiéndole la corriente a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está trabajando y operando en aquellos otros muertos espirituales que Aleluya. y necesitamos hablarles de Dios. Y necesitamos hablarles de Cristo. Para que las Gloria a cadenas, para que los yugos, para que los hilos de ese titiritero dejen de funcionar en las vidas de las personas, hermanos, que se encuentran en cautiverio. Aleluya. Eso Él vino a dar libertad a los cautivos. Aquellos que estaban, hermanos, en la cárcel espiritual, aquellos que estaban encadenados en prisiones, aquellos que estaban pasando por una situación. Hubo una vez que escucharon la voz de Cristo Jesús y Cristo Jesús los cambió. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Hacíamos los deseos que nos venían. Hacíamos los deseos cual nosotros pensábamos. Aleluya. Hacíamos los deseos que nosotros queríamos. Y le dábamos rienda suelta a nuestra carne. Y le dábamos rienda suelta a nuestro gusto. Y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Pero después hubo consecuencias terribles. Y ya no quedaba otra alternativa más que buscar de Dios. Aleluya. Andábamos haciendo la voluntad de la carne. Andábamos haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. Aleluya. Y estábamos cautivos. Y éramos por naturaleza y por lógica y por derecho legal hijos de ira. Lo mismo que les está pasando a las personas que no tienen a Cristo. Así es, aleluya. Eso es. Pero Dios, dice la Escritura, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Así es que, hermanos, por gracia somos salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo de nosotros, pues es un regalo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviéramos en ellas. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, hermanos, no podíamos hacer nosotros nada por nosotros mismos. Aleluya. Nadie puede cambiar por uno mismo. Aleluya. Nadie puede hacer algo para salvarse. Dice la palabra de Dios que su gracia nos alcanzó a cada uno de nosotros.
Y saben nada más lo único que pasó. Como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, solamente escuchamos la voz de Jesús. Aleluya. Y nosotros cuando escuchamos la voz de Jesús, la fe viene por el oír. Se activa la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros por el oír. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a regenerarnos. La palabra de Dios empieza a redarguirnos. La palabra de Dios empieza a transformar nuestros pensamientos. ¡Aleluya! A corregir. Gloria a Dios. Instruir, hermanos, a redarguir, porque eso es todo lo que hace la palabra de Dios. Por eso nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y andándole, siguiéndole la corriente a este mundo, andando conforme a los principados, contra principados, que nos traían, hermanos, todos, esos demonios nos traían dando carrilla todo el santo día y toda la tarde. Santo, aleluya. Y le dábamos vuelo a la carne. Imagínense la situación en que estábamos viviendo. Estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo Jesús, por su amor y su misericordia, aleluya, Él nos habló y nos trasladó de la muerte hacia la vida. Amén. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que yo les digo a los vecinos: tengan ánimo. Es por eso que yo les digo a los vecinos: entre más escuchen la palabra de Dios, un día se les va a llegar también su día, así como a nosotros. aleluya. Van a ver que va a haber un cambio radical en sus vidas. Va a haber una reflexión en sus vidas. Y apuesto todo, amados hermanos vecinos, que si ustedes empiezan a leer la Biblia, la misma Biblia va a trabajar en sus corazones, en sus mentes, y va a haber un cambio, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra se hace viva y empieza a redarguirnos y empieza a hacernos pensar, a hacernos reflexionar, y es cuando la vida de Cristo Jesús empieza a latir y a vivir dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Pónganse en sus pies. Por eso, amado hermano, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. y en nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos.